Hace muchos años entendí que es imposible dialogar con personas que tan solo saben recitar dogmas sacados de un manual de propaganda, como es la Hasbara israelí, en la que hasta las cosas más delirantes, crueles e irracionales son justificadas como necesarias para la supervivencia del Estado. Esta ideología refleja un profundo odio, intolerancia y negación hasta de la misma existencia de un pueblo palestino, y depende del recurso de la acusación compulsiva de antisemitismo a cualquier persona, argumento o hecho que contradiga su narrativa. Poco después me enteré de que el título de la mesa sería Instrucciones para hablar sobre el Medio Oriente. La descripción era: esta no es una otra mesa sobre la situación en Medio Oriente, es una discusión sobre la urgente necesidad de reencauzar su discusión por otros códigos, no los del identitarismo, sino los de los valores democráticos, el derecho internacional y, más importante aún, los derechos humanos. El punto válido para una guerra cruenta que sigue escalando y cobrando vidas vale también para abordar problemas nacionales, culturales o aún vecinales. Y es el foro de las ideas por antonomasia en el mundo de habla española, al que toca postular la urgencia de otras formas de conversar. Quizás fue negligencia mía no haberme informado bien del objetivo preciso y la intención de esa mesa. De entrada, el nombre me pareció alarmante y de una gran condescendencia. La simple idea de dar instrucciones me parece antagónica a la de un debate de ideas o una confrontación de posiciones. Entiendo la urgente necesidad de encontrar vías de diálogo y de evitar prejuicios, ya sea el antisemitismo, la islamofobia o cualquier otro. Al hablar de ese conflicto, pero sí de entrada, se le denomina guerra cruenta a las acciones de represalia por parte del ejército y gobierno israelí con el apoyo de sus aliados en Palestina. Mis diferencias eran insalvables. Como es bien sabido, a raíz de la incursión y atroz matanza de civiles y militares llevada a cabo por el grupo militante Hamas, el ejército israelí lanzó una operación descomunal con bombardeos indiscriminados desde aire, tierra y mar, una despiadada invasión terrestre, y empleó una variedad de tecnologías mortíferas de punta, especialmente drones, para cazar gente en una acción que ha durado, en ese momento 14 meses y no parece tener un fin previsible. Pensaba enfocarme precisamente en lo inapropiado y arrogante que era el título, así como en los códigos lingüísticos que hacen imposible el diálogo. Dada la extensión del evento, 50 minutos, y el hecho de que seríamos 4 invitados, Marwan Soto Antaki, Jacobo Dayan, Adina Chelminsky y yo, con Leonardo Curcio como moderador, supe que tendríamos, en el mejor de los casos, 10 minutos para explicar nuestras posiciones, lo cual de entrada parecía casi imposible. Esperaba que mi presencia ahí sería un contrapeso, especialmente porque pocos días antes se publicó un desplegado en contra de la decisión del Colegio de México de romper vínculos con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue firmado por Chelminsky y por el propio Nicolás Alvarado. El hecho, y además lo firmó Patricia Ortiz Monasteri de la Galería OMR, en fin, el hecho de que numerosos creadores y académicos que respeto, estimo y admiro firmaran me pareció una señal de que mi perspectiva de la situación era muy diferente de la de colegas, compañeros e intelectuales mexicanos. Al acusar al Colegio de México por romper el diálogo, quizás no consideraron o no les importó que la Universidad Hebrea es sede de varios programas militares de inteligencia, espionaje y desarrollo de tecnología bélica usada para asesinar, reprimir y perseguir palestinos.
Pero aun si esto no fuera determinante del carácter de esa universidad, también la prestigiada académica feminista árabe-israelí Nadera Shalkut-Kevorkian, que trabaja en esa institución, fue arrestada, interrogada y su casa fue cateada por incitación, debido a que criticó la respuesta israelí de atacar a la sociedad palestina de manera indiferenciada. Asimismo, comentó en un podcast que el sionismo debía ser desmantelado. Sus abogados acusaron a la universidad de estimular los ataques en contra de los académicos con visiones disidentes. El rector le pidió la renuncia y fue suspendida después de sus declaraciones. Debido a la presión internacional, la universidad se retractó y la profesora salió libre. Debemos preguntarnos qué clase de diálogo puede tenerse con una universidad israelí que ha sido cómplice y que ha callado ante las atrocidades, declaraciones de intención genocida por parte de políticos y crímenes de guerra cometidos por su ejército. ¿Alguno de los firmantes protestó o manifestó incomodidad mientras Israel destruía todas las universidades e instituciones educativas de la Franja de Gaza? La idea de tratar de hablar desde los valores democráticos de un conflicto mientras está teniendo lugar un genocidio avalado precisamente por las naciones democráticas que ha cobrado probablemente más de 200.000 vidas, la cifra ofrecida por el Ministerio de Salud de Gaza, que solo incluye los muertos registrados en hospitales, ha rebasado ya los 40.000, bueno, ahora llegando a los 50.000, y ha traído la destrucción sistemática de más del 70% de toda la infraestructura de la Franja de Gaza: escuelas, hospitales, plantas de tratamiento de agua, panaderías, tierras de cultivo, ganado y barrios residenciales, así como el desplazamiento forzado de más del 90% de la población, que en muchísimas ocasiones tan solo los llevó a ser bombardeados, acribillados e incinerados en vida en refugios temporales y zonas seguras. Me parecía un tanto ridícula, en fin. Israel ha lanzado sobre la población de Gaza más de 85.000 toneladas de explosivos, buena parte de estos de procedencia estadounidense y europea, y la masacre de civiles se ha justificado con el gastado bulo de que jamás usa la población como escudos humanos, algo que ha sido puesto en evidencia como una falsedad desde hace décadas y que en cambio es práctica común en las operaciones israelíes en los territorios palestinos, como han demostrado recientemente el New York Times y el Washington Post, entre otros. De la misma manera, existen numerosas pruebas de que se ha utilizado el hambre como un arma de guerra. Se ha impedido la entrada a alimentos, medicinas y recursos indispensables, y se ha convertido a casi toda Gaza en una zona inhabitable. Desde el inicio de la operación militar quedó establecida por los propios líderes, medios de comunicación israelíes y soldados la intención de limpieza étnica, exterminio y conquista de la franja para ser tomada, limpiada y entregada a los colonos israelíes. Esto nunca fue un secreto. Sin embargo, tanto Joe Biden como los presidentes y políticos de las naciones europeas no limitaron ni cuestionaron su apoyo incondicional a Israel. Incluso a pesar de las órdenes de arresto de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de la Defensa Yoav Gallant por crímenes en contra de la humanidad. Nunca en la historia hemos sido testigos de un genocidio en tiempo real
que está siendo transmitido por los responsables, quienes celebran sus crímenes de guerra sin el menor pudor en Instagram, TikTok, Telegram, X y Facebook, entre otras plataformas. Estos verdugos entusiastas se graban no solo para su victoria y exhibir a sus víctimas humilladas, vivas y muertas, sino para mostrar el espectáculo de la destrucción, incluso posando vestidos con la ropa de las mujeres expulsadas de sus casas o asesinadas, así jugando con los juguetes de los niños que alguna vez vivieron ahí. Todo esto está tan accesible a cualquier usuario de esas redes. Me llamó la atención al llegar a la FIL que mi nombre no aparecía en el programa oficial impreso, aunque sí en el sitio digital de la FIL y de la Universidad de Guadalajara. Esto es comprensible debido a los tiempos de programación e impresión, pero vino a tener un efecto paradójico debido a lo que sucedió. La conversación en esa mesa comenzó con el especialista en derecho penal, Dayan, quien habló del dilema de ser árabe judío y de haber sido proscrito por una parte de la comunidad judía de México. Al referirse a las acciones israelíes, algunos asistentes le gritaron que las llamara genocidio. Él intentó definir legalmente el término, pero ya no fue posible seguir hablando. Los manifestantes no permitieron que siguiera el evento. Esta matanza es una herida muy grave en la humanidad de todos, una desgracia sin precedentes en este siglo que tendrá secuelas planetarias para los derechos humanos de todos. Los manifestantes pro-Palestina y anti-genocidio no tuvieron paciencia con el planteamiento de esta mesa. Una vez que se detuvo la mesa y nos indicaron que debíamos retirarnos, lo cual me parece loable, dado que la alternativa era llamar a las fuerzas del orden para evacuar a los manifestantes. Soto Antaki, Dayan y yo tratamos de hablar con los que protestaban. Para varios, el asunto era muy personal. Estaban ahí para confrontar a Chelminsky, a quien acusaban de haberlos provocado, insultado e incluso haber posteado en redes sociales fotos de los hijos menores de edad de un activista. Llevaban capturas de pantallas impresas con alguno de sus supuestos posteos. No tengo pruebas de la veracidad de esto. Traté de convencer a los manifestantes de que tuviéramos una conversación, por lo menos que diéramos cada uno nuestros puntos de vista y luego se abriera la mesa a una discusión pública. Varios dijeron que podíamos volver a la mesa si no regresaba Dina. Eso no sucedió. El día anterior había hablado con Marwan, quien me comentó que para él era importante en un diálogo como este tener cuidado con el uso de la palabra genocidio. Su postura es que para poder hablar con un adversario es fundamental no insultar ni herir. Lamentablemente, al no acceder a usar este término, que paradójicamente ese mismo día empleó la organización Amnistía Internacional para clasificar la masacre, fue imposible pasar un diálogo. Si bien en este caso nosotros fuimos callados, y esto ha sucedido en otros auditorios y espacios, la inmensa mayoría de las veces son las voces pro-palestinas las que han sido y siguen siendo silenciadas, reprimidas, encarceladas y perseguidas. Tan solo en Nueva York, donde vivo, los casos de manifestantes que han perdido trabajos en la academia o en instituciones médicas, así como estudiantes arrestados y expulsados de instituciones educativas por expresarse a favor del cese al fuego y en contra del genocidio, es sumamente alto. Respeto y puedo entender la postura de Soto Antaki. Sin embargo,
Para mí es imposible no llamar genocidas a las acciones israelíes para no herir las sensibilidades de quienes no pueden entender la magnitud de esta catástrofe. Y no tenía intención de reprimirme. Cuando nos sacaron del auditorio, Chelminsky se me acercó y me dijo que le hubiera gustado tener esa conversación, a pesar de que yo era más extremista que Soto Antaki y Dayan. No tengo idea si conoce mi trabajo o si ha leído algo de lo que he escrito desde hace más de 30 años sobre el tema de Israel y Palestina. En particular, la serie de textos que he publicado desde el 7 de octubre de 2023. No respondí, pero me pareció muy reveladora la candidez de llamarme así, como si fuera totalmente aceptable considerar que la defensa de un pueblo ocupado, oprimido y que está siendo asesinado por militares fuera una posición extremista. La normalización de la deshumanización palestina es lo que permite ignorar la tragedia en que han vivido desde hace 76 años y justificar su exterminio. Más adelante me ofreció leer el texto que ella pensaba presentar. Era mesurado, cauteloso y intentaba abrir con un tono conciliatorio. Uno de los manifestantes me dijo: yo soy palestino, conozco la situación, la he vivido. ¿Por qué no se incluyó a un palestino en la mesa? No tuve respuesta a esa pregunta fundamental. De hecho, una de las principales razones para el ataque del 7 de octubre de 2023 fue el enfoque estadounidense e israelí en las negociaciones con Arabia Saudita, con el fin de normalizar relaciones y hacer a un lado el problema de los palestinos, que hasta ahora había sido un impedimento para cualquier arreglo. El ataque del diluvio al-Aqsa fue, independientemente de cualquier otra cosa, una acción desesperada de un grupo que no veía alternativa alguna al ser invisibilizado y que trató de hacer algo al verse despojados hasta del derecho a participar en las discusiones sobre su propio futuro. En otro momento, uno de los manifestantes nos preguntó que cuáles eran nuestras credenciales para estar ahí. ¿Con qué derecho tomábamos esa tribuna para hablar de ese tema? No pudimos hablar de eso tampoco. Yo puedo decir que he estudiado el tema desde hace décadas, pero también que he escrito sobre la guerra y la propaganda y me he dedicado a analizar una gran diversidad de aspectos técnicos y armamentistas, en particular el uso de drones y la manera en que los servicios de inteligencia y el ejército israelí han convertido a Palestina en un laboratorio para experimentar con armas y luego venderlas con el slogan Battle Tested o probado en el campo de batalla, como ha escrito Anthony Lowenstein. Asimismo, he escrito sobre... Hubo falta de tolerancia de los manifestantes y entonces, ¿no? Pero creo Claro. que esto complejiza la situación. Claro. Ajá. Sí, que la mesa redonda era una forma democrática, ¿no? De decir lo que pensamos, y esos manifestantes son Exacto. extremistas, llegan a romper ese orden. Sí. Que me recuerda un poco lo que sucedió, y eso que ni siquiera había comenzado este momento tan de así, o sea, en la documenta, en la documenta 15, que iba a haber una mesa redonda que se llamaba Let's Talk About Palestine, y se canceló de último momento. El comité curatorial cerró todo, y todas las personas, o sea, a falta de esa mesa, la gente pegó por todas las calles de Kassel lo que se iba a decir, para que vean que, o sea, esto es lo que queríamos decir y se va a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos espacios de censura que desbordan en la calle? O sea, no se tienen en las instituciones porque no se pueden, y creo que en México se ha visto mucho que no hay espacios para hablarlo, excepto estos que son igual y más independientes o que no están sujetos
una autorización de alguien más, sea gubernamental, institucional, etc. Entonces, mi pregunta aquí a los ponentes es cómo podemos cuidar estos espacios, cómo se pueden sustentar o autogestionar, o qué es lo que se necesita para que no se apaguen y que podamos seguir cuidándolos justamente. Es interesante eso que dices de estos espacios, porque yo también sumaría otros espacios. O sea, yo creo que, por ejemplo, para Iván, y me gustaría darte la palabra ahorita, también es, este espacio se abre, pero todo el espacio que significa para ti como parte de una comunidad, estar aquí para ti como parte de una comunidad, eso, ¿qué pasa con esos espacios también? ¿No? Porque es una conciliación de todos los espacios que como sujetos tenemos que conciliar para poder, digamos, decir algo o manifestarse, ¿no? Pero... Sí, parece muy contradictorio pensar que hay una falta de espacios en los que podemos tener estas conversaciones cuando ha habido tal explosión narrativa y discursiva alrededor de este tema, pero creo que algo que a mí me ha parecido muy triste en mi experiencia personal es ver lo rota que está la conversación, incluso cuando yo trato de tenerla con mi familia, con amigos, con gente que me quiere y me entiende y sabe que estoy viniendo de un lugar auténtico. No he podido tener una conversación que vaya más allá de atrincherarnos en nuestras posturas. Y eso se contradice con lo que yo estoy viendo tan claramente en las noticias. Me parece muy interesante que hoy estemos teniendo esta conversación, ¿no? Con la discusión del alto al fuego y con la manera en la que está siendo retratada esta discusión. Hoy en el New York Times puedes leer la biografía de cada rehén que están liberando de Palestina y una nota al pie de página. Están también liberando 90 prisioneros de cárceles israelíes. Que aparte no se les llama prisioneros, se les llama terroristas. Sí, o sea, en el mejor de los casos. 9 de los cuales son menores de edad. Una niña de 15 años, ella era un rehén o ella era un prisionero. O sea, la explosión discursiva que hubo alrededor de los rehenes, cuando hay 10.000 prisioneros palestinos, 3.400 de los cuales no solo no han tenido un juicio, que bueno, ya sería un nivel de ingenuidad terrible esperar que tengan juicios, no solo no han tenido un juicio, no tienen cargos imputados, o sea, llevan años en la cárcel preguntando por qué estoy aquí y no les dan una respuesta. Y dentro de esta población hay cientos de niños. Hay niños ahorita, hay un bring them home para ellos, y no son, como dices, no son rehenes, no son prisioneros, son o terroristas o están detenidos en, como le dicen, en detención administrativa. O sea, el lenguaje que se ha estado usando para... Y me recuerda mucho el texto de Boris, de cómo le vamos a hacer para ver el dolor del otro. ¿Cómo puede ser que mi familia pueda leer esto sin darse cuenta de la magnitud de la injusticia en la que está siendo retratado el tema? ¿Cómo podemos acercarlos a esta discusión? ¿Cómo podemos tener discusiones con nuestras familias para que tan solo vean lo que está viviendo el otro como humano, no el otro como palestino, no el otro como ente político, el otro como humano? Sí, en ese sentido, bueno, esta frase del otro la tomé también del cuñado de Miguel, de Nayef, porque justo para mí es el meollo del tema, ¿no? Nayef decía que, o sea, él cita como que no es un dilema entre izquierdas y derechas, ¿no? Sino el poder ver al otro, ¿no? Yo agregaría también que no es el entre laicos y religiosos, ¿no? Porque justo una de las voces que cito en mi texto, que en su momento abrió los míos, fue un rabino, el rabino Yeshayahu Leibovitz, que justo por sus ideales judíos llega a criticar a Israel, llega a hablar del derecho palestino. En sus críticas llegó a inventar o decir esta frase por la que fue casi linchado de judeos nazis, ¿no? Hablando
varios casos en Israel de cómo el presidente de la Suprema Corte de la Nación autorizó tortura a prisioneros árabes, en fin. Y en ese sentido, lo que decía Sofía antes, ¿no? De esta cuestión, el miedo al árabe, ¿no? Como que siempre en Israel no entendía esta cosa de cómo toda esta cultura europea, que fue la que trajo el gran holocausto judío, de pronto era vista como la luz, y el árabe, que todas las atrocidades que vivieron los judíos parecerían un picnic, ¿no? Con la que vivieron los judíos europeos, de pronto se vuelve el diablo, el terrorista, en fin. Y pues nada, ¿no? En ese sentido es que la conversación se vuelve a veces muy difícil, ¿no? Cuando dices entre familias, de simplemente hablar del otro. En la plática que tuvimos, que llegó mi hermano, y bueno, cuando oía la palabra genocidio, gritaba y interrumpía la plática. Y con otra hermana que justo acabo de llevar ayer al aeropuerto, que es mucho más abierta, aún para ella le era muy difícil aceptar el término en esos meses, que fue hace 6 meses, pero finalmente pues ya después de tanta atrocidad pues llegó también a reconocerlo. En fin, y a veces es difícil tener esa paciencia, ¿no? De decir, bueno, es que no llega la información, o no llega, están muy metidos en sus principios, pero es ese paso, ¿no? Es ese paso de poder ver el dolor del otro que a mí a veces se me hace un misterio, ¿no? Cómo hay gente que pone una barrera y puede ver el dolor del hermano y no puede ver el dolor del primo hermano, ¿no? Porque al final somos primos hermanos, ¿no? Sí, exactamente, eso que acabas de decir, si ahí está la información, ahí están las imágenes, cómo están siendo vistas esas imágenes, ¿no? Cuando yo empiezo a leer a Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, y ella cita a Virginia Woolf en su libro que se llama Tres Guineas, que es básicamente un libro por la abolición de la guerra, yo quisiera ponerme en ese lugar utópico, realista, por una educación para la abolición de la guerra, pero Susan Sontag pues sabiamente también dice que es imposible abolir la guerra, que lo único que podemos hacer es tratar de poner términos de derecho internacional, un montón de límites a los cuales las atrocidades no pueden llegar. Y bueno, más bien la referencia, por lo que dices, Boris, es porque Susan Sontag comienza este libro narrando una parte que cuenta Virginia Woolf en su libro, y es cuando llegan un paquete de cartas cada semana con fotografías de la Guerra Civil Española, y estas fotografías ella empieza a describirlas, un poco como estabas en el texto describiendo las atrocidades, y empieza a describir estas atrocidades y llega a un punto donde dice, no sabemos si estos son pedazos de cerdo, pueden ser pedazos de cerdo, pero son niños muertos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué reacción tengo yo frente a estas imágenes? Susan Sontag responde, esa violencia, esa guerra que Virginia Woolf cita es universal, no es particular, no es patriota, no tiene nacionalidades. Luego ella empieza a deshacer toda esta construcción cultural que existe, todo este velo que existe para poder juzgar o sentir el dolor frente a una imagen, que es muy interesante. Pero yo tal vez me quedaría en esa parte universal y en esa parte de horror, de horrorizarnos, ¿no? Que es la que hizo también que esta conversación pasara como pasó la exposición, ¿no? La exposición que hiciste acá, en donde se buscó justamente esta cosa
universal. Sí, no, que creo que de ahí yo me quedo pensando en hasta dónde el lenguaje nos puede funcionar y ya hasta qué punto está gastado, desgastado. O sea, creo que ahí Iván nos podría ayudar a responder, porque creo que tú estás más en el mundo de las letras, nosotros estamos acá como en la imagen, y que creo que también algo que me parece interesante de esta exposición es que es una imagen, es un proyecto que sí busca mucho dar un paso atrás de la imagen que estamos viendo en el teléfono todo el tiempo, que también estamos ya completamente desensibilizados hacia ella, ¿no? O sea, estás en tu teléfono scrolleando y viendo videos y ya ni siquiera tienes la paciencia de verlo completo porque estamos en tal punto de impaciencia y de rapidez que no te das ya ese tiempo. Entonces, las imágenes que van a encontrar ahí son otra aproximación como a un mismo fenómeno, pero pensando, me parece, en cómo podemos pensar la memoria sin tener que tener una imagen fija de un rostro a quien ya no estamos viendo tampoco, ¿no? Pienso mucho en ese sentido con las obras de Margot que plantean los procesos de oxidación y de corrosión, o sea, como un material, en el momento en el que algo se toca y se empieza a oxidar, el proceso ya es casi imposible, si no es que imposible totalmente de parar, y cómo eso puede ser un reflejo positivo o negativo dependiendo de, o sea, eso que toca y se expande puede ser una enfermedad cuando se trata del odio, pero también puede ser un bálsamo cuando se trata de cuidado, de entendimiento, de comprensión, que es algo que creo que con esta exposición era muy importante para mí que se transmitiera, de que no sirve de nada conversar si solo vamos a venir a plantear nuestra posición intransigente y que no vamos a escuchar. Claro que no hay que escuchar cuando se está negando lo obvio, estoy de acuerdo en eso, pero en tratar de que exista una reparación, porque si no ponemos el esfuerzo y la dedicación y el cuidado que se necesita para reparar esto que tenemos, porque algo que pienso yo es, estando tan lejos geográficamente de ese espacio, identitariamente, afectivamente estamos cerca, pero geográficamente nadie tiene incidencia en la macropolítica de las cosas, pero sí tenemos incidencia en estas personas que estamos acá, tenemos incidencia en la manera en la que nos hablamos, en la manera en la que nos vemos a los ojos. Y creo que, quizá muy idealista, pero no veo otra forma de existir en este mundo si no es desde el idealismo, o sea, no creo que sea posible. Y en ese sentido, la pieza de Silvia Brunner, que es La herida abierta, no sé si ahora podemos pasar a verla, pero es La herida abierta, y creo que en este momento nos toca reconocer que sigue abierta una herida que nunca se sanó después del Holocausto y que está llevando a esto, y que si en este momento no nos damos el tiempo de cuidar eso que está desgarrado, no vamos a sanar, no sí, va a seguir. Pero que además en general la paz se hace con asesinos, la paz se hace con enemigos, ¿no? Eso lo cita Boris Biskin en su texto, y así es, ¿no? La paz se hace en medio del inocuo, y ese es el problema, y yo siento desde lejos que ese es el problema de lo que pasa ahí, y es el problema de la eterna violencia en Colombia, y si nos ponemos a ver, es el problema de las violencias y toda la generalidad que podamos decir, ¿no? Bueno, violencia también es colonización, ¿me entiendes? La violencia que viene con la colonización. Lo de Israel es el caso más moderno, nuevo, contemporáneo de colonización violento que hemos vivido, yo he vivido en mi vida, ¿me entiendes? Y eso que yo me considero bastante colonizado, en un sentido porque soy puertorriqueño, pero nacido en los Estados Unidos y mis papás fueron del ejército norteamericano, me crié en bases militares, ¿no? Y finalmente llegué a México, a un lugar donde podía yo. Entonces sé lo que es, ¿no? Ese tipo de colonización, por lo menos cultural, en fin. Pero lo de Israel ha sido un poco la cuestión de unir el trauma, ¿no?, del Holocausto, que además es una industria, es lo que mantiene, digamos, ese trauma mantiene al pueblo israelí de cierta forma vivo, ¿no? Es lo que se fomenta, ¿no?, ese trauma del Holocausto, y lo traducen, los trasplantan obviamente, que ahora son víctimas de palestinos
que además acusan de ser nazis, ¿no? Entonces, sí, la educación también en Israel no permite otra lectura, ¿no? Digo, hay muy pocos. Es una educación que está hecha para que tú seas parte de este Israel sionista, ¿no? Así no vivas en Israel, como tú te... Exactamente. Sí, exacto. Creo que mi texto tiene mucho que ver con el holocausto como el miedo esencial que está atrás del sionismo. Y yo me di cuenta, tratando de platicar con mi familia, que toda la discusión política estaba chocando contra un muro, y ese muro era el miedo del holocausto, que de ahí nace. Y es un miedo que sí, está convirtiéndose también en una industria y tiene muchos rasgos siniestros, pero que a fin de cuentas viene de que casi todo judío puede ver en su árbol genealógico las ramas que se recortaron en el holocausto, y entender este trauma del holocausto como la raíz emocional de cualquier discurso que se está teniendo, que una vez que estás pensando desde ese miedo, desde este trauma generacional al holocausto, nunca va a haber un argumento, nunca va a haber una cifra, nunca va a haber una narrativa que te haga replantearte la situación para recontextualizarla a través de lo que está sucediendo hoy. Y creo que ese es el punto por el que se tiene que empezar. Por eso mi texto traté de mantenerlo alejado de la política y tratar de que sea una invitación a cómo empezar a pensar en este tema, no con el bagaje que nos heredaron como judíos, sino tratar de repensarlo, una nueva oportunidad de repensarlo. Y esto es la discusión que trato de tener mucho cuando hablo con mi familia o con sionistas en general, pero también creo que en este espacio en el que casi todos probablemente ya tomamos ese paso, vale mucho la pena tener en cuenta que cuando están hablando con alguien que es sionista, están hablando con su trauma. Pueden estar discutiendo de política, pueden estar discutiendo de las noticias, pero están hablando hacia un trauma muy profundo y muy auténtico, y ellos ven en el Estado de Israel la única posibilidad, la única salvación de no nos van a otra vez llevar como borregos al matadero. Y creo que si ambos lados tienen esto en cuenta, podemos tener conversaciones que al menos estén hablando de la raíz emocional y no dos personas aventándose datos mientras que los dos están atrinchados en su propia postura emocional. Entonces, en este espacio, mientras que yo siempre me encuentro en la posición generalmente de discutir con sionistas y tomar el lado opuesto, pero en este espacio quisiera tal vez proponer que la próxima vez que estén tratando de convencer a alguien y pensando como cómo no pueden ver lo obvio que es la injusticia palestina, piensen en eso. Ellos están pensando en el holocausto, ellos están pensando en su abuelo en la cámara de gas. Tal vez un punto de partida para crear un puente, una discusión que no esté rota y que no sean dos bandos, protestantes gritando mientras... Sería eso, sería tener esa empatía. Bueno, una cosa también, regresando, les sugiero mucho la película Israelism, ¿no? Que no sé si la vieron, pero que es justamente habla de esta educación en que se inculca, ¿no? De que el trauma del holocausto, entonces desde niños, pues sí, fue horrible. El holocausto fue asqueroso, fue terrible, pero lo triste de todo esto que, ¿sabes? Como dices, es que no se pueden dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y yo estuve en Tel Aviv 2 meses o 3 meses y de veras era como que vivir en esta capital del placer, el hedonismo, un Miami, la playa, todo blanco, edificios modernistas bonitos, y a unos kilómetros está Gaza y nadie habla de eso. ¿Sabes? Era como que, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Ni se habla, no se puede ni hablar con las amistades de Palestina. Nosotros no fuimos a Palestina, pero a escondidas, ¿no? Porque las pocas amistades no se les podía decir, ¿no? Y eso que eran amigos,
¿no? Entonces dices, es que no quieren ver la realidad. No, hoy día la televisión israelí no muestra nada de lo que está pasando en Gaza, básicamente es una exaltación de la guerra y de soldados y héroes, toda la maquinaria de guerra, ¿no? Propaganda de guerra. Prohibieron Al Jazeera, que en fin, que sí se está ocupando, ¿no? Al Jazeera tiene sus pormenores, pero la verdad sí ha hecho como una buena cosa, ¿no? Y también recomiendo Democracy Now!, que de veras hace un reportaje increíble de lo que está pasando, y también Electronic Intifada también tiene buenas cosas, y las columnas de Chris Hedges y Jeremy Scahill, en fin, para que no exista, hay gente hablando del asunto, ¿no? Y no sabemos, bueno, yo no estoy en contacto con organizaciones como Jewish Voice for Peace en los Estados Unidos, que son judíos que han protestado, ¿no? Por la guerra, y que varios han sido arrestados, en fin, ¿no? O echados de sus puestos. Palabra que escribe Boris en su texto, en yiddish al parecer, pero muy utilizada en hebreo también, que es nudnikim, los tercos, como los tercos que siguen hablando no desde la necesidad, pero sino de la necedad, o ambos también. Y creo que esa necedad, o sea, porque lo veo mucho en ti, es una necesidad de estar yendo en contra de un muro, porque sí hay un muro y te lo sigues topando y topando y topando, pero creo que mientras siga existiendo esa necesidad de no voy a rendirme ante esto y decir no, porque ese muro, todos los muros se pueden tirar, muy idealista otra vez, pero no creo que exista otra forma de existir. Y creo que este tipo de diálogos, este tipo de exposiciones son invitaciones a continuar con esa necedad y a no dejarla en los momentos donde dices, o sea, ya no puedo, pero bueno. Sí, es muy difícil. También yo creo que las características de la comunidad judía aquí es una comunidad grande por un lado, pero también es pequeña, ¿no? Entonces hay más, no sé, los niveles de integración con la sociedad mexicana, yo creo que ahora están mucho más, ¿no? Integrados, porque hace 40 años no eran más muy cerrados, ¿no? Entonces siempre era su verdad, ¿no? A mí, regresando a la proyección de Israelism en el cine Tonalá, fue muy conmovedor, porque un grupo de judíos organizaron, ¿no? Y pagaron, ¿no? Que el director viniera de Israelismo, uno de los directores viniera a mostrar la película y hablar de ella, y varios se dirigieron al director para hacerle preguntas, y era precisamente cómo puedo hablar de este tema con mi familia, ¿no? Y diciendo exactamente lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y eso era muy conmovedor, porque sí hay gente que está tratando de, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones, ¿no? Pero pues aquí estamos, ¿no?